Vamos a basarnos allá en Génesis capítulo 1 y quiero que vayamos allá al 1:12. Al 1:12 y luego vamos a pasar al 1:20. Acompáñame, por favor. Dice el 1:12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Amén. Cuando yo veo esta parte bíblica, cuando yo leo esta porción bíblica, estoy entendiendo en primer lugar que Dios es un Dios de orden. En ese momento no había maldad en el hombre, no había pecado. Cuando Dios vino y creó toda la generación, no había pecado. Pero ¿qué sucedió allí? ¿Verdad? Vemos que Dios vino clasificando, Él vino ordenando todas las especies. No colocó un animal terrestre en el agua, ¿verdad? No colocó a uno que vuela, ¿verdad? En la tierra o en el agua. O sea, lo colocó cada quien de acuerdo a su especie en el lugar que le corresponde estar. Y también sus animalitos se llevan entre ellos mismos. Las especies de los árboles se crean y dan fruto en las tierras que son capacitadas ya para ese tipo de frutos, ¿verdad? Hay plantas que pueden vivir en el agua, pero hay plantas también que solamente pueden hacerlo en la tierra. Entonces Dios aquí, cuando yo leo esto, puedo entender que Dios es, además de ser creador, es un Dios de orden y que Él no hace nada desequilibrado. Ahí podemos entender ahí cómo es lo que Dios desde un principio nos ha querido mostrar, y es que Él es un Dios de orden. Todos pertenecemos a un ecosistema ministerial. Todos tenemos un ecosistema ministerial y todos pertenecemos a uno de ellos. No todos estamos revueltos. Somos una iglesia, así como la creación es una sola creación, pero hay diversidad de ecosistemas y cada uno puede habitar y sobrevivir en el lugar donde está destinado que viva. Asimismo somos nosotros. Cuando venimos y llegamos a un lugar que no es el que Dios ha destinado para nuestras vidas, nos secamos, nos debilitamos, ¿verdad? No, perdemos nuestra visión de lo que Dios quiere hacer de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar que no corresponde, en un lugar que Dios no dijo. Nos desvía del camino correcto, nos desvía del lugar en que Dios realmente estaba destinado para nosotros. Entonces, cuando nosotros venimos y estamos viendo lo que no es, estamos actuando con lo que Dios no ha dicho, estamos tomando en cuenta aquellas relaciones que son las que Dios no quiere para nuestras vidas. Cuando estamos tomando en cuenta aquellas enseñanzas que no van con lo que Dios ha prometido a nosotros, entonces estamos entendiendo, ¿verdad?, que vamos nosotros a equivocarnos del camino, nos vamos a desviar del camino que Dios ha establecido, porque nosotros, así como las especies, no vamos a poder sobrevivir en un lugar que no se nos da el alimento necesario, los nutrientes necesarios para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos reproducir, dar fruto de acuerdo al propósito que nosotros hemos nacido en este mundo. Quiero decirte que todos hemos nacido con un propósito, si tú no lo sabes, y si lo sabes te lo quiero recalcar en este momento, que todos hemos nacido con un propósito. Nadie ha nacido aquí por pura casualidad, todos hemos nacido con un propósito. Y que si tú no lo conoces es necesario que tú vengas y lo identifiques, porque cuando nosotros estamos en el lugar correcto, ahí nos alimentamos, ahí nos ayudan a crecer. Dios es el que nos guía a través del Espíritu Santo al lugar correcto. Dios es el que nos guía a través del Espíritu Santo al lugar donde nosotros vamos a alimentarnos. Yo creo fielmente, pero aquí es Dios quien nos pone a las personas correctas para poder salir de nosotros de la situación que nos encontremos. Dios viene, es el dueño de todas las piezas, Dios es el dueño de todo el mundo, Dios es el dueño de toda la creación, y Él viene y nos coloca en el lugar correcto, Él nos discipula. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de nuestro Dios. Cuando leemos esto podemos entender que no podemos rechazar a Dios, lo que Dios decretó acerca de nosotros, que siempre se va a tener que realizar en nuestra vida. Cuando Él dice irrevocables son los dones, es que Él ha puesto en nosotros ese equipaje, como te digo, ha puesto en nosotros ese equipaje que es necesario que nosotros lo pongamos a beneficio de las demás personas.
Y cuando nosotros venimos y nos desviamos o nos ponemos renuentes, no quiere decir que un propósito de nosotros se pierde. Lo que el Señor ha mostrado aquí es que nosotros pues tenemos un propósito, no podemos rechazarlo, aunque nos tardemos, pero Dios siempre nos espera a que nosotros lleguemos a esa convicción de que no podemos rechazar lo que Dios ha destinado para nuestras vidas. Lo que yo quiero llegar es a esto, que tengamos el convencimiento de que todos tenemos un propósito en este mundo y que todos tenemos derecho a desarrollar y a ejecutar ese propósito en este mundo. Y que no podemos refutar, no podemos decir, Señor, no quiero, porque esa es nuestra razón, por qué vivimos, por qué estamos aquí. Esa es la razón por qué estamos viviendo. El día que se termine el propósito de nosotros, ese día es que ya partimos con el Señor. Ese día que viene el Señor y dice, bueno, vámonos ya, porque terminaste. Así, mientras no hemos terminado, mientras algo ni siquiera ha nacido, entonces estamos aquí, dispuestos y listos para poder realizar lo que Dios ha destinado para nuestras vidas. El propósito de nosotros no se vence hasta que nuestra vida dice ya, es tiempo de irnos. Hasta entonces, hasta que hemos terminado los propósitos, entonces el tiempo de vida se acaba y partimos de este mundo. Pero mientras no es así, aquí permanecemos. El propósito se termina cuando nuestra vida se va, se termina. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que quiero que hagamos? En el nombre del Señor, esta es la entrada para lo que continúa. En el nombre del Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, ¿verdad? Si tú eres esa persona que estás en una iglesia y que realmente quieres ponerte activo en las cosas de Dios, quiero decirte que nosotros no fuimos rescatados del pecado para sentarnos en una iglesia y estar ahí, solo sentados en una iglesia. Nosotros fuimos rescatados para cumplir el propósito que Dios destinó en nuestras vidas desde antes que nosotros naciéramos. Ahora, ¿qué es lo que tú puedes hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer con lo que viniste ya al Evangelio? ¿Para qué Dios te ha llamado? ¿Para qué Dios te hizo nacer en este mundo? Entonces lo que tienes que hacer primero es identificar cuál es el propósito, lo que Dios ha puesto dentro de ti. ¿Qué es lo que Dios ha puesto dentro de ti? Desarrolla lo que eres, ¿verdad? Cuando tú ya hayas identificado, desarrolla lo que eres. Si eres tú bueno, a mí me gusta, puedo decir, yo soy bueno para orar, pues entonces incrementa eso, intercede por las demás personas. Puedes poner una célula de oración, decir, mira, yo puedo interceder por tu problema, y yo puedo orar por ti, ¿verdad? Entonces, una célula de intercesión, porque para que eres bueno, tú tienes que definirte. El Señor te lo va a hacer ver, pero tú tienes que identificar para qué eres bueno y desarrollar, ¿verdad? Eso que tú has identificado. Luego dice, ubícate y relaciónate con las personas que son de acuerdo a tu especie. Ubícate con aquellos que tienen tu misma visión. ¿Sabes por qué te pido esto? Porque muchos andamos anhelando y deseando ser lo que no somos. Nosotros tenemos que identificar, una vez hemos identificado nuestro propósito, nos desarrollamos en él y buscamos las personas que son de nuestra misma especie, porque es ahí donde nos vamos a alimentar, es ahí donde nos vamos a crecer y es ahí donde vamos a reproducirnos del mismo género. ¿Te acuerdas cómo leemos la palabra de Dios? De acuerdo a su género. Así es como Dios hizo todas las especies, de acuerdo a su género. Así mismo somos nosotros. Tú no puedes, después vamos a hablar de los ministerios, pero ahorita tú tienes que identificarte qué palabra es la que te llena. Si una palabra no te llena, pues entonces no es para ti, ¿verdad? Dios, el Señor me recalcó tanto eso. Si hay una palabra que no está de acuerdo a tu visión, pues no es para ti. Yo estoy bien consciente de eso. Yo creo que así es como cuando una persona te busca porque tienes esa unción. Dicen los expertos que tu unción la identificas por las personas que te siguen. ¿Qué tipo de personas te siguen a ti? Esa es la unción que tú cargas. Entonces quiere decir que así mismo son las especies de lo que Dios ha creado. No todos venimos a liberar gente, perdonen. No todos venimos a sanar gente. No todos venimos ahí a resucitar gente. No, porque tenemos dones diferentes. Tenemos propósitos distintos. A eso es lo que voy. Tenemos dones diferentes, llamados diferentes,
el equipaje distinto y no todo, y es por eso que muchas veces venimos y criticamos la palabra de otro. Y es por eso que criticamos y decimos, mira, eso es lo que está diciendo, mira ya lo que está diciendo, mira, no es que no está en nada, mira, eso no llena, eso, no, ¿por qué? Porque no es para ti la palabra, no es tu visión. Cuando tú vienes y encuentras una persona que habla y te está llenando de eso, te estás alimentando, es porque eso es para ti. El Señor eso me ha mostrado a mí. Y esa es la manera de discipularte de Dios. Quiero decirte que las personas te discipulan. Cuando tú vas a un lugar y te sientas a un pupitre y honramos a la gente que nos ha enseñado y nos ha discipulado, pero también Dios lo hace. Dios también te dice, mira, escucha a esta persona, mira, ven y escucha a esta otra persona, te lo digo por experiencia, porque todo lo que yo he avanzado, lo que yo he conocido, hasta donde he llegado, es a eso, me lo debo a eso, porque Dios dirigiéndome a quien tengo que oír, y cada vez que yo obedezco al Señor a quien tengo que oír, mi alma se está alimentando, y por eso te digo, ese es el alimento que yo necesitaba escuchar, para crecer, para tener esa fe, para mantenerme firme a pesar de la adversidad. Lo he logrado, ¿por qué? Porque he obedecido a Dios, a escuchar a la persona que tengo que escuchar, a tomar la lección que he tenido que tomar. Amén. Entonces, así es. No todas las palabras que tú escuchas, no todas las personas que tú escuchas son para ti, solamente aquellas que están bajo la visión tuya, la misma visión que ha trazado Dios para ti. Y para identificar quiénes son los de tu especie es igual. Tú sientes aquella atracción, tú sientes aquella armonía, tú sientes aquella misma, como los animalitos, ¿verdad? Las águilas se llevan con las águilas, ¿verdad? Este es el ejemplo. Las especies terrestres con los terrestres, porque esa es su especie, ese es su clan, así somos nosotros. Entonces, ¿por qué recalco tanto esto? Y creo que Dios no me permite salir de aquí. Porque vivimos discutiendo unos entre otros, vivimos haciendo competencia, a ver quién es el mejor, a ver quién habla mejor, a ver quién está en el mejor lugar, cuando la verdad es que nosotros debemos de nada más hacer las cosas porque las tenemos por dentro, o sea, realizar las funciones porque las tenemos adentro, porque Dios nos ha puesto ese equipaje, pero no para venir y competir con otro, no para decir yo soy mejor que esa persona, yo tengo mejores posibilidades, yo tengo mejores argumentos, o yo tengo mejores recursos para poder realizar esto. No, si brillar con recursos es fácil. Aquel que todo lo tiene es fácil brillar, solo se coloca y ya. ¿Verdad? Yo siempre he dicho eso. El que tiene todos los recursos solo se coloca y ya estuvo. Pero el que no tiene recursos tiene que brillar con la gracia de Dios y con la unción que Dios pone en su corazón para poderlo hacer. Entonces dice aquí, ubícate y relacionate con las personas que son las de acuerdo a tu especie, porque esas son las que te van a mantener vivo. Tú no puedes morir, no puedo sacar un pez del agua. Si yo saco un pez del agua, se me muere. Y si yo meto un animal terrestre en el agua, también se me ahoga. Entonces solamente tienes que estar con los de tu especie porque así te vas a mantener vivo. Y con las personas que Dios te ordena que escuches, así te vas a mantener vivo. Si te sales de ahí, mueres. Amén. Ahora bien, dice ahí, recuerda que siempre tienes algo que dar antes que poder recibir. Nosotros siempre buscamos cómo recibir y cómo recibir. Pero ¿qué vamos a dar? Todos tenemos algo que dar. Nuestro Señor Jesucristo nos regaló la salvación, pero ¿a cambio de qué? También tenemos que dar. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Tenemos algo que dar. Nuestra fidelidad, nuestro servicio, nuestra pasión. Dios vino a ofrecer su vida, pero nosotros tenemos que dar también a cambio de eso que Dios hizo por nosotros. Así mismo en todo. Nosotros tenemos que dar de lo que Dios ha puesto dentro de nosotros, esos dones, talentos, habilidades, eso que nosotros portamos, conocimientos, otorgarlos, ¿verdad? Para que también nosotros podamos ser alimentados de otras personas, de lo que tú tienes. Leímos allá en el concepto del ecosistema, ¿verdad? Que son seres que vienen entre sí mismos, se otorgan para alimentarse. Así mismo tenemos que ser nosotros, darnos a sí mismos para alimentarnos. Óyeme, yo necesito lo que tú tienes, yo necesito lo que tú conoces, yo necesito el don que tú tienes porque yo no lo tengo.
Yo necesito de ti. No una necesidad de que no puedo caminar, ¿verdad? Si tú no estás, no, necesito de tu conocimiento para salir adelante. Necesito del don que tienes, así como tú necesitas del mío. Tú necesitas de mi don, tú necesitas de lo que Dios ha puesto dentro de mí, del equipaje, del conocimiento, de todo lo que Dios me ha mostrado. Todo eso tú lo necesitas también. Y es por eso que yo te lo estoy otorgando, porque también yo voy a recibir de lo que tú tienes. De eso se trata, para hacer el ecosistema ministerial. Dice, no compitas, solo da tu mejor versión de ti para ayudar sin anular a otros. O sea, no compitas con nadie, sino que da lo mejor de ti. ¿Por qué? Porque no estamos honrando a una persona, estamos honrando a Dios. Y cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, las hacemos bien porque son para Él. ¿Qué dijo allá en la parábola de los talentos? Dijo, bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Él no se fijó en la cantidad, no dijo, ¿cuánto has hecho? No, mira cómo es que anulaste a todo el mundo. No, es que opacaste a todos. No, solo tú te veías. No, ¿verdad? En lo poco has sido fiel, le dijo, en lo poco, en lo poquito, en lo que te puse ahí, sobre lo mucho te pondré. No importa cuánto sea lo que hagas, pero hazlo de buena manera para el Señor. Hazlo con todo tu esfuerzo, con toda la pasión. Recuerda que cuando estás ayudando a una persona, lo estás ayudando a Dios. Dice Jesús, dice al pastor, ¿cuándo dices que yo que te vi que tenías hambre y no te ayudé? ¿Cuándo dice Señor que dice que estaba desnudo y no te cubrí? ¿Cuándo dice Señor que yo pasé por tu lado y no te ayudé? ¿Cuándo dice Señor eso? Y dice Dios, cuando lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Cuando nosotros venimos y obramos mal contra un hermano, a Dios se lo estamos haciendo. Dios conoce tu corazón, de qué manera estás haciendo las cosas. Dios sabe por qué las estás haciendo. A Él no lo puedes engañar, tú puedes engañar a todo el mundo, pero a Dios no. Entonces Él sabe muy bien cómo es que estás haciendo todo. Y así va a ser la recompensa, porque recuerda que todo lo que nosotros sembramos, eso también recibimos. Esa es una ley, un principio. Lo que nosotros sembramos, así es como nosotros cosechamos. Y eso recuérdalo. Por otra parte, es momento de mira. ¿Ok? Corta todo aquello que no tiene que ver contigo. Corta todo aquello que te sirve de tropiezo. Corta todo aquello que no te permite avanzar. Corta todo aquello que solamente viene con la finalidad de destruirte. Dios nos ha dado a nosotros algo que se llama Espíritu Santo. Y con ello tenemos la capacidad de poder discernir quién está con nosotros y quién no está con nosotros. Que dijo Jesús, el que no es conmigo es en mi contra. El que no es conmigo es en mi contra. Entonces yo puedo respetar tu visión, yo respeto tu propósito, yo respeto tu llamado, pero asimismo respeta mi visión, respeta mi propósito y respeta mi llamado. Porque todos hemos nacido con un propósito que debemos de desarrollar y ejecutar en este mundo. Así que ahora yo no quiero nada de lo que es mío. Si no tiene mi visión, no tiene por qué caminar conmigo. Si no está apto, si va a criticar la palabra que sale de mi boca de parte del Señor, es porque no pertenece a mi clan. No pertenece a mi especie. Porque yo creo que así como el que tiene la unción sigue lo que necesita, así también el que es del mismo clan, el que es de la misma especie, se reúne con los de la misma especie, porque eso es lo que le alimenta, porque ahí es donde se siente cómodo. Esa es la palabra que aprovecha, o el diálogo, o lo que sea que tú escuches. Te alimentas de eso porque Dios te colocó allí. No tiene por qué entenderlo los demás. Dios te habla al lenguaje que tú puedes entender. Dios no te habla a un lenguaje que no entiendes. Dios te habla al lenguaje que tú puedes entender. Porque a Dios le interesa que tú seas edificado. Dios le interesa que tú crezcas en el propósito que depositó en ti. Entonces Él siempre te va a hablar en el lenguaje que tú entiendes. Y se va a mover en ti en la manera que tú comprendes que es Él. ¿Verdad? Dios es amoroso y es Padre con nosotros. Entonces Él no nos va a dejar perecer, pero cuando nosotros venimos y estamos dispuestos a obedecer su voluntad.
Entonces, ¿a quién vamos a seguir? Aquellos que tienen nuestra misma visión. ¿Cuál es nuestra especie? Aquellos que tienen nuestra misma visión. Aquellos que piensan con nosotros, que hablan el mismo lenguaje de nosotros, y no solamente por hablarlo, porque es fácil aparentar, es fácil venir y copiar unas palabras y decirlas, pero muchas veces no son del corazón. Y eso se puede demostrar. Entonces, cuando tú realmente identificas de qué tipo de clan eres, entonces tú te relacionas con esas mismas personas. Entonces, hoy cortemos. Cortemos a aquellas personas que no están dispuestos a pagar un precio para obtener una autoridad que solamente Dios da. Cortemos a aquellas personas que no están dispuestas a caminar con nosotros porque no hablan el mismo idioma, no hablan el mismo lenguaje. Pero también te digo la contraria. Mucho cuidado si tú cortas a alguien que Dios sí mandó a tu vida para bendecirte. Porque entonces el perjudicado vas a ser tú, porque te vas a perder la bendición que Dios otorgó para ti. ¿Ok? Entonces ahora toma en cuenta eso. Identifica cuál es tu propósito, desarrolla tu propósito, entrega para que recibas más. Entre más palabra Dios te da, y eso lo he comprobado. Cuando yo más palabras comparto, más palabra Dios me da. Cuando yo más doy, Dios más me bendice. Entonces entrega de lo que Dios te ha dado a ti para que así recibas también de lo que tú necesitas. No podemos venir a reclamar algo en lo que no hemos sembrado. Usted no puede entrar a una finca a venir a querer agarrar de los frutos que usted no sembró, porque eso se llama robo, ¿verdad? Entonces usted tiene que venir y usted tiene derecho a reclamar. Mire, yo ayudé a sembrar ese palo de mango. Mire, yo ayudé a sembrar ese palo de mata de fresas. Mire, yo ayudé a sembrar ahí. Tengo derecho a reclamar. ¿Ok? Tengo derecho a reclamar. ¿Por qué? Porque yo sembré allí. Así que, pero no tenemos derecho. No podemos reclamar lo que no hemos hecho. No podemos reclamar y pretender recibir lo que no hemos dado. Amén. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me ha regalado esta palabra? Para que dejemos de perder el tiempo en estar viendo al otro y querer ser como el otro y peleando con el otro y señalando lo que dice el otro, cuando nosotros mismos tenemos un gran valor de equipaje que Dios ha puesto dentro de nosotros. Dejemos de poner el tropiezo al otro, de oscurecerlo, de opacarlo, de ponerlo tras un telón y de quitarle lo que le corresponde para brillar. Con ese propósito se ha dado este mensaje. Para que nos ubiquemos. Ubiquémonos. ¿Qué es lo que Dios dice de usted? Eso es lo que es. Trabaje en eso. No quiera lo del otro, porque lo del otro no funciona en usted. Usted pierde el tiempo cuando quiere ser lo del otro, porque usted no va a lograr hacerlo. Va a perder tiempo porque en vez de desarrollar lo que Dios le puso a usted, está haciendo un trabajo que no le corresponde. Así que enfóquese en lo que Dios le dio, desarrolle lo que Dios hizo en su vida, ¿verdad? Desarrolle lo que Dios le ha puesto en su vida y a ver que las cosas van a cambiar, y después va a decir, bueno, tanto tiempo que perdí en estar siguiendo a esta persona, en estar queriendo ser como esa persona. Entonces ahora vamos a hablar cómo identificar nuestro propósito y cómo ejecutarlo, cómo permanecer en él. Y quiero mostrarte, ¿verdad? Según la Biblia, vamos a ir a Salmo 138:8. Búscalo si lo tienes la Biblia ahí cerca, y si no, pues anótalo. Vamos a buscar Salmo 138:8 y lo vamos a leer de la siguiente manera, y dice así, ¿verdad? Jehová cumplirá su propósito en mí. Su misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Mira qué maravilloso es eso. Me está diciendo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Quiere decir que no importa qué acontecimiento sucede en tu vida, no importa lo que estés cruzando, no importa qué es lo que está pasando, los obstáculos que tú puedas estar ahorita teniendo en tu camino, pero el Señor tiene un propósito con tu vida. Y hablábamos antes, allá en Jeremías 1:5, que nosotros nacemos con un propósito. El Señor nacemos con ese equipaje y con algo que debemos de hacer. Entonces nosotros ya venimos con eso desde nuestro nacimiento. Pero dice acá, ¿verdad? Tal vez de repente no lo hemos identificado, pero dice acá que el Señor va a cumplir su propósito en nosotros. ¿Y por qué? Porque Él tiene misericordia de nosotros. Dice, tu misericordia, Jehová, es para siempre, ¿verdad?
Él siempre tiene su favor para cada uno de nosotros y no va a desamparar la obra de sus manos, porque el Señor cuando nos escogió, Él mismo dice, Él nos formó, Él nos santificó. Entonces cuando Él nos escogió, ¿verdad? Él también vino y nos formó así como ese barro en las manos del alfarero. Él no va a hacer una vasija para que quede tirada sin ninguna función. Tú tienes algo que hacer en este mundo. Tú no naciste por gusto. Tú tienes algo que hacer en este mundo. Dios te ha venido trabajando contigo de que naciste, ha venido trabajando contigo, ha venido implementando todo lo que necesitas para que puedas ejercer el propósito para el cual tú naciste. Ahora, dice la palabra de Dios que a nosotros se nos fueron dados dones espirituales y eso lo encontramos allá en 1 Corintios 12, 8, 11. ¿Verdad? Anótalo o búscalo ahorita si tienes la Biblia cerca. Dice ahí en 1 Corintios 12, 8, 11. Y dice de la siguiente manera. Porque a este le dice es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y dice el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces aquí podemos entender que el Espíritu Santo es el que entrega esos dones espirituales. Él es el que los otorga, Él es el que los reparte. ¿Cómo tú puedes encontrar tu propósito? De repente lo puedes encontrar a través del don que tú posees. No importa que tú no seas llamado a un ministerio, ¿verdad? Pero tú puedes tener quizás algún don de los que hemos mencionado y tú puedes ejercer tu propósito con ese don, ¿verdad? Que tú has identificado. De repente tú oras por los enfermos y los enfermos sanan. Entonces tú puedes venir y servir al Señor en esa área. Tú vas a los hospitales, predicas la palabra, tú vienes, oras por los enfermos ahí en tu vecindad, ¿verdad? En tu colonia, en el lugar donde tú vives. Tú también puedes orar por los enfermos, tú puedes orar por tus familiares, ¿verdad? Entonces, cuando tú descubres eso, qué tipo de don es el que tú tienes, tú puedes encontrar tu propósito, tu razón de ser, de existir en este mundo, a través de los dones que tú posees, a través de los dones que tú identificas. Amén. Ahora, ¿cómo lo podemos identificar? Hay procesos, ¿verdad?, que tenemos que vivir. Hay circunstancias difíciles. Nadie puede descubrir qué es lo que es capaz de hacer hasta que no pasa por una tormenta, una dificultad. Nadie puede venir y identificar cuáles son las artes manuales o cómo puede buscar la manera de salir adelante en el área económica en su hogar hasta que no pasa una crisis donde hay necesidad. Entonces, por eso son los procesos, que es lo que te lleva a poder identificar lo que eres capaz de hacer y poder identificar qué talentos tienes y qué dones tienes dentro de ti. Y cuando tú lo descubres, tú puedes venir y operar a través de ello. Esa es la manera de cómo identificarlo. Pues viene ya innato en nosotros. Te decía, ya nacemos con ello. Lo que pasa en el camino es que lo vamos identificando. Y cuando ya estamos, ya lo conocemos, entonces ya podemos tener esa autoridad, ya podemos poner ese dominio, ¿verdad? Podemos tener ese dominio para decir, esto es, ¿verdad? Esa seguridad para poder decir, esto es lo que Dios me llamó a hacer, esto es lo que Dios quiere que yo haga, ¿verdad? Entonces ya podemos operar en el propósito en el cual Dios pues nos ha permitido tener, el que Él nos ha puesto de que nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando yo leo esta porción bíblica, que dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, me está diciendo que este libro poderoso, que es la Biblia, es la que me ayuda a encontrar mi camino. Es la que me ayuda a encontrarme a mí misma. Es el que me dirige, ¿verdad?, hacia dónde debo de ir. Es mi manual diario, es mi mapa.
¿verdad? Es mi mapa que tengo que consultar todos los días para poder comprender cuál es el camino que yo debo de seguir. Entonces, cuando yo leo esto, me está diciendo que aquí están todas las palabras que yo necesito para poder regirme en mi propósito, y entre ellos están las promesas. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque de manera muy personal Dios lo hizo conmigo. Yo no sé cómo lo puede hacer a ti. Tal vez te pueda servir lo que te he mencionado anteriormente, o tal vez lo que te voy a decir ahorita. En nuestra vida, en nuestros procesos, lo que nosotros hacemos es siempre venir y venimos a oración, porque es cierto, cuando nosotros estamos pasando estos momentos difíciles, es cuando más espirituales nos ponemos, ¿sí o no? Es cuando venimos más a la presencia de Dios, es como cuando hacemos ayuno, es como cuando venimos y decimos, Señor, yo te voy a otorgar tanto tiempo de oración. Entonces abrimos la palabra de Dios cuando muchas veces no lo hemos hecho, pero en los momentos difíciles es cuando más nos acercamos a Dios. Ese es un punto. El otro punto es que importante es cuando nosotros ya tenemos un ministerio, que debemos de apartarnos para Dios. Pasó con Moisés. A Moisés le dijo el Señor, mira, sube al monte, deja todo ahí abajo, deja a las personas, los jueces, las personas que había escogido, los líderes, los ancianos, déjalos ahí abajo y ven tú solo al monte. Y cuando Moisés subió al monte a estar esos 40 días, allá solito, en ayuno y oración con nuestro Dios, fue que le entregó las tablas de la ley y le entregó todas las disposiciones para el tabernáculo, cómo lo iba a construir, todos los implementos, lo que iba a hacer, cómo iban los sacerdotes, todo el vestuario, todos los colores, el diseño, todo se le otorgó a él solito en el monte, solo con Jesús, solo con Dios, ¿verdad? Solo con nuestro Padre Dios. Qué importante es que nosotros en nuestras áreas que estamos trabajando para Dios, también apartemos un momento y decir, stop, vamos a hacer un espacio aquí, vamos a subir al monte, vamos a ver qué quiere Dios con nosotros, porque en ese momento Dios te da la disposición para continuar, ¿verdad? En lo que es el ministerio. Dios ha ido conmigo mostrándome esto, ha hecho ciertas pausas en ciertas actividades espirituales que he hecho, ¿verdad? Y esto es para la honra y gloria de Dios, en ciertas actividades que yo he ejecutado espirituales, y Él me ha venido marcando el camino, me ha venido haciendo pausas, y me ha venido mostrando que hay que hacer pausas en todo para venir y encontrar lo que Dios requiere. Aquí quiero llegar en este momento, es que Dios me dice, agarra un cuaderno, ¿ok? Eso fue en oración, porque Dios habla en oración también. Agarra un cuaderno y escribe allí todas las promesas que yo te he dado a ti, todas las promesas con las que te he marcado. Y así he hecho, aquí he escrito todas las promesas que el Señor me ha marcado cuando yo estoy orando, me dice esto y esto, y las otras promesas que yo me he atribuido, porque hay promesas que el Señor directamente te dice cuando estás orando, hay promesas con las cuales Él te marca, y Él te dice esto y esto, y te cita la palabra de Dios en el momento que tú oras. Esa es la promesa que es tuya. Pero hay promesas que nosotros estamos leyendo sin necesidad que el Señor nos diga nada, y decimos, ve, esta promesa está bonita para mí, yo me apodero de ella y la tomo. Esta es una promesa que nosotros nos apoderamos de ella, la creemos, la recibimos y sabemos que se va a hacer realidad. Pero las promesas que Dios, es que hay una diferencia cuando Dios te etiqueta con una. ¿Ok? Cuando Dios te etiqueta con una, eso es Dios diciéndote, esto va a pasar en tu vida. Lo que yo te he dicho, con lo que yo te he marcado, esto va a pasar en tu vida porque soy yo el que te he etiquetado con esta promesa. ¿Y cómo es que nosotros venimos? Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo es que nosotros venimos y encontramos en la palabra de Dios las promesas y podemos encontrar el propósito? Porque tú te identificas y dices, nadie te puede hacer frente todos los días de tu vida. Es una promesa, quiere decir que todo lo que yo haga en el nombre de Jesús no lo puede detener nadie, porque Dios está conmigo. Es una promesa, tú te apuras, pero te la etiquetó Dios. Dios te etiquetó con esa promesa. Cuando el Señor te dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Ahí mismo está otorgando nada más una protección y está otorgando también un ministerio. ¿Ok? Entonces así
tú vas encontrando el propósito a través de la palabra de Dios. Tú vas viendo cuáles son las promesas, qué es lo que dice, cuál es lo que se mencionó, a quién se le dijo. Ok, entonces, ¿a quién se le dijo esa promesa? Lo mismo te está diciendo a ti. Entonces, de esa manera tú vas encontrando tu propósito, también la manera de cómo operar dentro de lo que Dios ha dicho de ti, ¿verdad? En medio de cómo operar, sabiendo que Dios es el que te ha otorgado esas promesas, sabiendo que es Dios quien te dice, yo estoy contigo para respaldarte. Diciendo que está diciendo, yo no te dejaré, no te desampararé, es Dios diciéndolo. ¿Verdad? Entonces, cuando Él te lo dice, ese es tu propósito, ¿verdad? Cuando Dios te lo dice. Y los que tú te apoderas, pues también, ¿por qué? Porque tú vienes y tomas esas fuerzas de esas promesas que tú crees de la palabra de Dios, pero eres tú quien te las has apoderado, eres tú quien las has creído y por ende se tiene que hacer realidad porque todo lo que nosotros creemos se hace posible. Dice la palabra de Dios que para el que cree todas las cosas le son posibles. La clave es creer en lo que estamos leyendo, apoderarnos en lo que estamos leyendo. Porque también dice que el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Lo que Dios ha dicho de ti, eso va a suceder, aunque vengan muchas complicaciones, aunque vengan muchas dificultades, lo que Dios ha dicho de ti, eso va a pasar. Porque la palabra de Dios no va a perder, la palabra de Dios no va a fallar, porque es escrito, cielo y la tierra pasará. Todo puede fallar en este mundo, menos una palabra que Dios te ha otorgado a ti. Entonces, ese es otro punto, por medio de las promesas que están en la palabra de Dios, aquellas que Dios te ha otorgado a ti o aquellas que Él te ha dicho en el momento que estás orando. Yo quisiera decir lo contrario, pero no, yo aquí estamos para la verdad. Dios habla a través de la oración también. Cuando tú tienes una relación con Dios personal, vas a empezar a escuchar la voz de Dios. ¿Ok? Cuando tú tienes una relación personal con Él, cuando tú le dedicas tiempo a la oración, tú vas a empezar a escuchar la voz de Dios. Así que también Dios habla porque es un ser vivo, no es un ser inerte, no es un ser que lo podemos encuadrar así en un cuadradito y ponerlo aquí encerradito y de aquí ya no sale de sus límites. No podemos hacer eso porque Dios es un Dios vivo, no lo podemos venir y enmarcar en un lugar y que solamente limitarlo, que solamente así tiene que actuar. No, Dios está vivo y hace las cosas como Él quiere, estrategias como Él se le ocurren, ¿verdad? Estrategias como Él quiere hacerlas, así las hace, porque Él es vivo, es un ser vivo. Y es un ser que es soberano, hace las cosas como Él quiere. ¿Qué estamos? Y eso es lo que vamos a trabajar aquí para el que quiera unirse, ¿verdad? A esto, ¿verdad? Y es que vamos a trabajar en lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, a identificarlo primeramente, luego a desarrollarlo, ver cuáles son las áreas débiles, fortalecerlas, así como dije yo ayer, tú encontraste, tú sabes para qué eres bueno, pues entonces venga, vamos a ver, busquemos, enriquezcamos lo que somos, enriquezcámoslo, leamos, escuchemos las personas expertas, los que tienen más experiencia en el área, escuchemos a los expertos, cómo es que ellos salieron de ese problema, cómo es que ellos alcanzaron ese nivel. Escuchemos a los expertos, leamos libros que tengan que ver relación con lo que nosotros somos. Leamos la principal lectura que es la palabra de Dios, decíamos ayer. Metámonos en oración porque Dios es el que nos guía hacia todo esto. Si Dios lo sacamos de en medio, pues de nada sirve. Dios tiene que estar en todas las decisiones que nosotros tomemos. Si nosotros hacemos todo eso y enriquecemos nuestras áreas débiles que tenemos, pues vamos a lograr tener esa especialidad bien definida y no vamos a tener necesidad de ver para afuera porque lo tenemos adentro. Amén. No vamos a tener necesidad de estar deseando lo de otros porque lo de nosotros es importante y tenemos que nosotros ejecutarlo. ¿Por qué? Porque es para la honra y gloria de Dios, no para nosotros. No para lucirnos nosotros, sino para honrar el nombre. Dice ahí 1 Corintios 12:12. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque esto es lo que somos tú y yo. Quiero que te grabes eso, por eso he traído esta ilustración aquí. Tú y yo somos esto, como parte de la iglesia. Eres parte del brazo, si eres aquella persona que le gusta abrazar, que le gusta consolar, que tienes esa facilidad para hacerlo. O eres mano, ¿verdad? La mano, ¿qué es lo que hace? La mano es la que ayuda a la persona, el que da, porque la mano es el que da,
compartes con otro, ayudas al necesitado, lo ayudas, lo levantas, ¿verdad? Donde se ha caído. Tú tienes esa habilidad, tienes las posibilidades para ayudar a alguien más, tienes las posibilidades, eres bien dadivoso y tienes esa posibilidad para levantar a alguien del lugar donde se encuentra. Entonces tú eres de la mano, parte de la mano. Ahora, eres una persona que con facilidad ama a su prójimo, que no anda reprochándole nada, que no anda señalándole nada. Eres esa persona que amas las virtudes, te fijas en lo que la persona es en sus virtudes y aún sus debilidades, pero tú así continúas amando a esa persona. Entonces, eres parte del pecho donde está el corazón. Eres esa parte donde está el corazón, que tú amas a las personas y que no importa qué condición estén, cuál sea la raza, la nacionalidad, tú no discriminas a nadie. Tú vienes y valoras a esa persona, tú vienes y respetas a esa persona, tú vienes y actúas de manera correcta hacia esa persona, porque antes de actuar tú piensas que no va a dañar a esa persona. Eres tú esa parte, eres tú el corazón, el que está en el pecho del cuerpo de Cristo. Estamos hablando del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros formamos una parte de ello, ¿verdad? O eres las partes de las piernas, aquellos que tienen esa facilidad para interceder por otros, que andan buscando y dicen, no, mira, no te preocupes, vamos a seguir adelante, vamos a orar por esa enfermedad, vamos a orar por esa situación financiera, vamos a orar por tu familia, mira, yo voy a orar por ti, y pasan horas intercediendo por las personas que tienen necesidad. Eres parte del cuerpo de Cristo, eres la parte de la pierna donde se doblan las rodillas para buscar a Dios. ¿Eres tú de esa parte? Ok, ahora bien, mira qué curioso esto, y te voy a decir. Aquí tenemos los pies, ¿ok? Fíjate bien lo que Dios me ha mostrado. ¿Eres tú de las personas que guías, orientas el camino de otros? No está aquí, ¿verdad? Aleluya. A mí me impresionó esto, porque Señor, eres el que orienta. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice Salmo 119, 105. Todos podemos pensar que el que está aquí es el que guía, el que está sobre el cuerpo es el que guía, es el que orienta, no, está aquí en los pies. Es que con Dios todo es al revés, y eso lo tienes que tomar tú en cuenta. Con Dios todo es al revés, y le hemos venido viendo cuando dice que los últimos serán los primeros, cuando dice no es que el que sirve es el que estará delante de ustedes. Lo podemos ver como la palabra de Dios nos explica que con Dios no son las cosas en el orden que nosotros las vemos, sino es en el orden que Él quiere. Y en este momento estamos viendo que el cuerpo de Cristo que está en la parte de los pies es aquel que guía, es aquel que orienta, es aquel que muestra el camino, es aquel que le dice venite, vamos, yo conozco por dónde vamos a salir de esta situación. Mira, ven, yo te voy a orientar cómo vas a salir de este problema. Mira, bien, yo te digo, es por aquí el lugar, es por este otro lugar. Es el que está, ¿verdad? A los pies del cuerpo de Cristo. Amén, aleluya. Ok, vamos a ver qué más. O eres de aquellos que te multiplicas rápidamente, que andas buscando a quien desarrollar y vienes y tú tienes esa capacidad de fotocopiarte, de multiplicarte, de ver la habilidad de otro y desarrollarlo. Entonces eres parte del vientre donde está la parte reproductora. ¿Por qué? Porque tú te puedes multiplicar, tú te puedes fotocopiar, puedes buscar la persona su propósito, tú lo desarrollas, siembras esas semillas en esas personas y esas personas empiezan a actuar con tu misma visión, pero no igual que tú. ¿Por qué? Porque cada quien es diferente, pero tienen la misma visión y empiezas a reproducirte, empiezas a multiplicarte. Entonces tú eres parte del vientre del cuerpo de Cristo. Tenemos también la nuca. ¿Qué es lo que hace la nuca? Tú eres de aquellos que tienen esos negocios y tú sostienes económicamente la iglesia. Eres tú quien vienes y dices, miren, yo tengo esta siembra, mire, yo tengo mis recursos, traigo este voto, ¿verdad? O traigo estas primicias, o traigo este diezmo, la ofrenda, para que sirva al desarrollo de la iglesia. Eres tú quien sostienes económicamente la iglesia, entonces tú eres parte de la nuca, de lo que sostiene la cabeza del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces tú me puedes decir, bueno, ¿y entonces a dónde está la cabeza? ¿Qué es lo que hace la cabeza? Bien, pero vamos a notar algo aquí.
Esto es lo que somos tú y yo, el cuerpo de Cristo. Quiero que tú te enfoques en esto. Esto es lo que somos tú y yo, el cuerpo de Cristo. Ok, aquí está la cabeza. Ok, aquí está la cabeza. Yo aquí he decapitado esto, pero es que así somos nosotros. Esto es lo que somos nosotros, amén. Entonces aquí la cabeza. Dice allá Colosenses 1:18. Vamos a leer Colosenses 1:18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo que somos nosotros, la iglesia? Es Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y te has fijado algo? En la cabeza, ¿qué es lo que tenemos? Los ojos, tenemos los oídos, la nariz y nuestra boca. Tenemos los sentidos. ¿Por qué están en la cabeza los sentidos? Porque los sentidos tienen que estar rendidos a Dios. Nosotros vamos a ver con los ojos de Dios. Vamos a hablar las palabras de Dios. Nuestra mente está en la cabeza y nuestra mente tiene que estar los pensamientos de Dios. Nuestros oídos están en la cabeza y tenemos que oír con los oídos de Dios lo que Él nos quiere dar a conocer. Entonces es por eso que el cuerpo es el hacer, pero en la cabeza está todo lo que controla nuestro cuerpo. Así que por eso Él es la cabeza, donde están todos los sentidos y donde está la mente, que es el que dirige a todo el cuerpo, que es la iglesia. Amén. Entonces, ya comprendiendo esto, podemos entender que Jesucristo, que es la cabeza, es nuestro líder, es nuestro pastor, es nuestro rey, es nuestro Señor, es nuestro gobernador, es el único digno de seguir, de imitar. Ningún hombre, ninguna mujer se puede posicionar en este lugar que solamente le corresponde a Dios. A ver acá, ¿cuáles son las actividades? Bueno, como número 1, ¿verdad? Identifica qué parte del cuerpo eres, qué eres bueno, qué es lo que más te llama a hacer, qué es lo que más sientes tú en tu corazón que debes de hacer. Desarróllalo, busca material, infórmate cómo tener una mejor calidad y para que lo hagas. Tú dices, bueno, Señor, yo siento que a mí me da, cuando tú estás haciendo lo correcto, cuando tú estás haciendo para lo cual has sido escogido, tú fluyes en eso. Lo haces sin mayor esfuerzo. Tú fluyes. Entonces dice, pues para esto soy bueno. Entonces tú vienes, identificas, ¿qué voy a hacer con esta? Voy a descubrir más cómo puedo incrementar mi área, cómo la puedo hacer más fuerte. Escuchas a personas que están en tu misma visión. Escuchas a esas personas y te vas fortaleciendo, vas tomando a lo que te sirve a ti, ¿verdad? Vas leyendo documentos, libros que te sirven a crecer, a fundamentarte en lo que Dios ha dicho de ti, en aquello que has identificado. ¿Para qué? Para dar lo mejor de ti. Busca a Dios y lee la palabra de Él. Sin duda alguna, en todo tiene que estar la oración, porque a través de la oración, pues es Dios donde te guía, el Espíritu Santo te llena, el Espíritu Santo, todo lo que puedes hacer no funciona si no está el Espíritu Santo de por medio, te lo quiero decir. Todo lo que tú puedes hacer, todas las habilidades que tenga, todos los dones que tenga, si no tienes al Espíritu Santo ahí involucrado, tú no vas a lograr nada. Porque Él es el que da la sabiduría, Él es el que da la ciencia, de Él proviene todo el conocimiento, ¿verdad? De Él proviene. Entonces todo lo que tienes que tener al Espíritu Santo para poder venir y ejecutarlo, no de una manera humana, sino de una manera espiritual.